¿Cómo están? Bienvenidos una vez más a En Simple, la pizarra de Pizarro, aquí en Radio Agricultura. Por supuesto, usted sabe, estamos todos los días domingo a las 9:30 de la mañana con transmisión en simultáneo con nuestro canal de YouTube Agricultura TV. Y por supuesto, usted puede ver este capítulo y todos los capítulos de las 4 temporadas, por supuesto, en esa plataforma. Hoy, día especial. Viene marzo ahí a la vuelta de la esquina, esa es la verdad. Mucha gente en vacaciones, mucha gente disfrutando y descansando. Pedro Pizarro entre ellos también, así que le mandamos un gran saludo. Y sentimos que ya la mitad de febrero, ya mirando marzo como viene, es bueno de alguna manera ir viendo cómo viene el año económico, las perspectivas económicas del 2025 que evidentemente a todos nos preocupan. ¿Habrá más plata? ¿Habrá más trabajo? ¿Cómo viene la mano, por ejemplo, con algunos aspectos que quizá no son directamente nuestros, ¿no? Como por ejemplo la presidencia de Donald Trump, que va a cumplir ya casi un mes al frente del gobierno de los Estados Unidos. Bueno, lo vamos a conversar en esta jornada con Felipe Berger. Él es ingeniero comercial, es además docente en la Universidad del Desarrollo, docente también en la Universidad Adolfo Ibáñez, así que bienvenido Felipe, gracias por estar con nosotros. Hola, encantado Eugenio, buenos días, mucho gusto. Bueno, vamos viendo y vamos analizando lo que va a pasar este 2025, que evidentemente a mucha gente le preocupa y de alguna manera piensa, bueno, si irá a mejorar la economía o no. Respondamos primero esa gran pregunta de que la gente se hace, la pregunta de la gente de a pie. ¿Va a ser un año económico mejor que el 2024 o no? Mira, yo tengo mis dudas. Yo creo que va a ser un año muy similar al 2024, donde el crecimiento económico va a estar cercano al 2%, probablemente con una inflación un poquito más moderada. Entonces, desde el punto de vista económico, yo creo que va a ser muy, muy parecido. ¿Dónde hay un cambio desde el punto de vista de las expectativas? Estamos a la vuelta de la esquina, como lo decías tú, de procesos importantes como elecciones, ¿cierto? Este año tenemos elecciones presidenciales, ¿ah? Y obviamente cualquiera sea la postura que se imponga, cualquiera sea el nuevo gobierno, la realidad es que el gobierno actual ya no va a estar. Entonces, todas las políticas anti crecimiento económico, anti inversión, van a quedar en el pasado. ¿Por qué? Porque el próximo gobierno que venga va a llegar con una agenda y que va a ser distinta a lo más seguro. Entonces, en ese aspecto hay que dar un grado de tranquilidad, digamos. Cualquier gobierno que llegue, independiente, sea de una u otra ideología, llega con una nueva agenda y eso es una realidad. Y eso dice generar una expectativa diferente. Ahora, es interesante lo que tú dices porque uno perfectamente bien podría pensar que el hecho que se vaya a producir en noviembre, diciembre un cambio en el ciclo político, de alguna u otra manera va a poner en atención y en alerta a muchos inversionistas que seguramente ya están pensando en, bueno, a lo mejor el 2026 Chile es un buen lugar para invertir. ¿Pasa un poco eso? Sí, por supuesto. O sea, a ver, si uno mira las encuestas hoy día, ¿cierto? Lo más probable, como dice un amigo mío muy cercano, si las elecciones fuesen el próximo domingo, ¿ya? ¿Qué es lo que estaría pasando? Probablemente se impondría una candidatura más de centro-derecha, claro, de la oposición, ¿cierto? Y en ese aspecto, una candidatura más de oposición siempre es más pro crecimiento económico, más pro inversión, más pro creación de empleo. Entonces, claro, efectivamente, los inversionistas, llámese inversionistas chilenos, inversionistas internacionales, están ahí con cabritas mirando efectivamente qué es lo que va a pasar. Y claro, Chile, ¿cierto? Los últimos 4 años a lo mejor no fue un país muy atractivo para invertir por todas las reformas, anticrecimiento económico, etcétera. Entonces, hoy día lo ven como un posible lugar en donde a lo mejor, mira, ¿sabéis que la fiesta no está tan fea? Puedo venir a invertir. Es un país donde se respeta, ¿cierto? Se ha respetado, por lo menos eso nos dice la historia, el derecho de propiedad, la regla del derecho. Entonces, lo miran nuevamente como un escenario atractivo para poder invertir y con eso, obviamente, las externalidades positivas que hay desde el punto de vista del crecimiento económico. Ya, entonces, para que la gente lo tenga claro, el año económico 2025 muy parecido al 2024, pero cambian las expectativas por el ciclo electoral que vamos a vivir, bueno, con las primarias a mitad de año y con las elecciones presidenciales parlamentarias a fin de año. Entonces, entendiendo que el 2025 va a ser muy parecido al 2024, ¿qué hay que decirle a la gente? Que se modere con el tema del endeudamiento, que se cuide respecto del tema laboral. ¿Qué le decimos a la gente? Por supuesto, o sea, siempre un buen consejo es ser más moderado, más templado.
¿Ah? Esta es una pregunta que a mí siempre me hacen, por ejemplo, cuando hay fechas donde tiende a haber más consumo, fiestas patrias, Navidad, oye, la gente se vuelve loca comprando. No, yo creo que es un año de moderación y de un poco estar mirando qué es lo que viene. ¿Ah? Insisto, lo más probable es que si sale cierto un gobierno de oposición, el 2026, 2027, claro, van a ser años que deberíamos crecer un poquito más. Y en ese aspecto, al haber más crecimiento, ¿qué es lo que uno puede sugerir a las personas? Tratar de contenerse y de postergar, por ejemplo, consumo un poquito más para el futuro cuando tengamos la película más clara, cuando veamos, ¿cierto?, cuáles son los programas. Todavía efectivamente estamos a un par de semanas, ¿no es cierto?, de marzo. Entonces, se está desatando esta carrera presidencial, tenemos que ver cuáles son los programas, cuáles son las ideas fuerzas, y eso todavía nos falta un tiempo por verlo. Entonces, en la medida que eso se vaya transparentando, que esa información esté, obviamente las personas vamos a contar con más información como para poder tomar decisiones. Pero yo creo que una buena recomendación es mantenerse más o menos cauto. Mantenerse cauto y más o menos seguir la misma línea de lo que ha ocurrido en el 2024, en el fondo no sobregirarse respecto de gastos y cuidar el empleo y todas esas cosas. Ya vamos a hablar del tema del empleo. Fíjate que hay una cosa que es bien interesante respecto también del ciclo que está terminando, el ciclo político que está terminando, que estuvo muy marcado por los dos procesos constitucionales, por el vuelito de la revolución del 2019, que termina por sucumbir el plebiscito del 2022. Después viene todo un proceso de alguna manera del gobierno de intentar reencontrarse con el camino o el viejo camino de la concertación, que durante mucho tiempo no tuvo ningún problema en privilegiar algo que fue demonizado en su momento, que fue el crecimiento económico. Y fíjate que las expectativas de crecimiento económico que tú decías son, como en boca del presidente Frey, bastante mediocres, ¿no? Pudiendo el país crecer un poquito más. Y mucha gente se pregunta, bueno, ¿por qué no podemos crecer más? ¿Por qué el país no puede crecer más? ¿Qué nos está pasando que no podemos crecer más? ¿Por qué estamos tan estancados en ese 2, y algo que no nos permite pegar el salto que el país necesita? Bueno, lo que tú señalas, Eugenio, es muy interesante. A veces nosotros tendemos a ser conformistas y decimos, oye, no, estamos creciendo al 2. Sí, pero la pregunta que uno se hace es, Chile, en la realidad que está, digamos, con los, digamos, indicadores económicos, desde el punto de vista macroeconómico, microeconómico, ¿deberíamos crecer al 2%? Y en palabras del expresidente Frey, efectivamente es un crecimiento mediocre del 2%. O sea, crecer 2% para la realidad de Chile, para la realidad del capital, para la realidad del desarrollo, para la realidad de nuestro país, es una tasa muy mala de crecimiento. Por lo tanto, haber crecido 2% y menos 2%, acuérdate que el año 2023 el crecimiento real de Chile fue 0,2%. O sea, se aprobó por secretaría. ¿Ah? Es una cifra muy, muy mala. ¿Qué está explicando este fenómeno? ¿Por qué no estamos creciendo? Yo diría, una de las primeras cuestiones tiene que ver con la incertidumbre, procesos constitucionales, procesos de reformas de pensiones, de reformas tributarias. Entonces, finalmente los inversionistas dicen, oye, Chile, hay aguas muy turbulentas, y en ese aspecto las aguas turbulentas no generan calma, y por lo tanto nosotros estamos más reticentes a invertir en Chile. Para que tú tengas una idea, en Chile aproximadamente de un ingreso, supongamos, de $100 de ingreso, ¿ya? Aproximadamente hoy día la tasa de inversión es cercana al 20%, o sea, $20 son inversión. Eso es insuficiente. Ese número deberían ser por lo menos $25, o sea, $100 de ingreso, $25 de inversión. O sea, ese fenómeno ha ocurrido en este gobierno. Y este gobierno, y este fenómeno, quiero decir, ha ido ocurriendo de manera paulatina. Y se ha ido obviamente desacelerando en el último gobierno. El gobierno del fallecido presidente Piñera, digamos, también se enfrentó a aguas muy turbulentas con la pandemia, con el estallido, ¿no es cierto?, delictual, etcétera. Entonces, obviamente, claro, estamos sumando 8 años de dos gobiernos que económicamente, en el caso del gobierno del presidente Piñera, ¿cierto?, no la tuvo fácil, pero en el caso del actual gobierno, ¿cierto?, han sido también producto de las malas reformas que se han implementado, también de los malos cálculos que han habido. Entonces, claro, cuando tú ves, por ejemplo, que reiteradamente autoridades se equivocan, ¿no es cierto?, con cálculos de número y todo, obviamente le da poca seriedad al país, po. Pero aquí tocas un tema muy relevante, porque uno podría perfectamente bien pensar que la generación política que toma el poder en el 2022 quizá no tenía la experiencia, claramente no tenía la experiencia en gestión gubernativa, y eso se notó.
Se notó. Pero cuando ya tú estás en la parte final, ya con muchas derrotas en el cuerpo, porque es lo que le ha ocurrido a esta generación, uno dice, bueno, ya, ok, aquí primará lo técnico en algún momento. Pero cuando tú empiezas, cuando tú empiezas a ver que, por ejemplo, yo recuerdo, no sé, hace un mes, por ejemplo, con el caso de Carabineros, por ejemplo, que hay un recorte de 2.500 millones de pesos porque hay un cálculo mal hecho. Con la Policía de Investigación eran 500 millones de pesos. Y después no, o sea, es que por un cálculo mal hecho había que, esto pasó, me acuerdo del año pasado, había que sacarle 7.000 millones de pesos a la Fiscalía y había que sacarle 1.700 al Poder Judicial. Entonces empieza a decir, bueno, pero ¿por qué? ¿Cuál es el problema que tienen con la calculadora? ¿Por qué pasan esas cosas? De hecho, sin ir más lejos, el famoso impuesto, el impuesto a los ricos, que iba a recaudar no sé qué cantidad de plata, mal gestionado, mal calculado, nada. La repatriación de capitales, y se esperaba una enorme cantidad de plata, no alcanzó ni el 10%. ¿Por qué ese problema con la calculadora, Felipe? ¿Le puedo explicar a la gente? Mira, a ver, voy a ser un poco tal vez sesgado con mi respuesta. Yo creo que es un gran problema que ha tenido la izquierda. O sea, no nos olvidemos que la segunda mega reforma de tributaria del segundo gobierno de la presidenta Bachelet, La reforma de Arena. claro, la reforma del ministro Arena, ellos iban a recaudar 8.000 millones de dólares. Nunca fue así. Nunca fue así. O sea, hay errores sistemáticos en términos de cálculo, en términos de saber usar la calculadora. Yo creo particularmente el caso de este gobierno, bueno, hay mucha experiencia amateur, si bien estamos al final ya de un gobierno, yo creo que también se ha perdido el tema de que no hay vergüenza. ¿Ah? O sea, ya da lo mismo. ¿Qué te refieres eso que no hay vergüenza? No, porque si tú te equivocas sistemáticamente, porque como bien tú lo planteabas, no es un error, han sido muchos errores, muchos balazos en los pies, ¿cierto? No del primer año, porque uno dice, ya sabes que este es el gobierno, ¿no es cierto?, de los 30 y tantos años, gabinete 30 y tantos. Claro. Bueno, démosle la condescendencia de que el primer año van a cometer muchos errores. Bueno, y los cometieron, sin ir más lejos. Y sí, claro, por supuesto. Entonces, tú dices, bueno, ok, primer año, qué sé yo, o la luna de miel, como se habla los primeros 100 días, por último. Pero ha sido una cosa sistemática. Entonces, tú en el fondo cuando ves que hay errores de manera sistemática y no hay de alguna manera el miedo a hacer el ridículo, tú dices, perdiste la vergüenza de hacer el ridículo, de calcular mal y de en el fondo no tener, digamos, un sentido como de decoro, decir, oye, ¿sabéis qué? La estoy embarrando, estoy haciendo mal los cálculos. ¿Qué hubiese pasado, por ejemplo, con otro gobierno? Pensemos en otro gobierno independiente. De otro signo político, dices tú. De otro signo político o incluso la antigua concertación. Probablemente los presidentes de turno le habrían pedido renuncia a personeros importantes. Cuestión que acá no hemos visto. En ningún caso, ¿cierto? Entonces, tú dices, oye, hay un tema sistemático con cálculos presupuestarios. Bueno, ¿quién es la responsable de eso? Tú dices, oye, la directora de presupuesto. Mario Marcel, ¿cierto? Excelente presidente del Banco Central, no así ministro de Hacienda, dijo, oye, tenemos la mejor directora de presupuesto de la historia. Eso no es así. ¿Por qué no se le pide la renuncia? ¿Por qué no se le pidió? Bueno, a esta altura lo más probable es que ya no se le va a pedir. Claro. Entonces, tienes ese problema que de alguna manera se perdió el sentido de la vergüenza. Entonces, claro, al final... Y tienes también otros problemas tan importantes, ¿no es cierto? No sé, pues si más lejos el año pasado el caso Monsalve, cuestión que todavía está ahí en veremos. Entonces, claro, al final estas cosas son más marginales. ¿Y cuáles son las consecuencias de calcular mal? Las consecuencias de, o sea, uno entiende que si está en la casa, calculáis mal los ingresos y resulta que estáis calculando mucho más de lo que realmente te llega. Claro, entonces no, mira, voy a comprar el pasaje para las vacaciones en Cancún, voy a comprar, voy a pagar, anticipar la cuota del auto, todo eso, y después te cachas, ay no, o sea, que es un 75% no va lo que tengo, entonces, ¿qué pasa a nivel de un país cuando calculas mal? Mira, es lamentable porque en el fondo, a ver, te cuento un poco desde el punto de vista presupuestario cómo funciona Chile. En el caso de Chile, uno no estima los ingresos. Los ingresos es complicado estimarlo porque en el fondo los ingresos del sector público, del erario fiscal, provienen principalmente de dos fuentes. La primera y más importante son recaudaciones de impuestos. Muchísimo. ¿Qué son más o menos? Claro, tú dices, oye, el IVA es tanto, qué sé yo, impuesto específico es tanto, pero son estimaciones. ¿De qué depende en el fondo la recaudación tributaria, los ingresos provenientes de los impuestos? Depende del crecimiento económico. ¿Cierto? Claro. Si tú tienes un buen crecimiento económico, tú estás recaudando mucha más plata
que la que vas a recaudar si no tienes buen crecimiento económico. Tienes ese primer factor. Segundo factor de los ingresos económicos, ingresos procedentes del cobre. Acá hay que ser más o menos justo. Nadie tiene una bolita de cristal como a decir, oye, mira, los chinos no nos van a comprar cobre, entonces el precio del cobre va a caer estrepitosamente. Nadie sabe finalmente cuál va a ser el precio del cobre. Hay estimaciones y qué sé yo. Entonces, estimar los ingresos desde el punto de vista del presupuesto fiscal es complejo porque son estimaciones. Pero no pensaría que la estimación siempre tiene que ser hacia lo restrictivo. No, por supuesto, por supuesto. Lo segundo que te quiero comentar es lo siguiente. ¿Qué es lo que se hace en el fondo? ¿Cuál es la variable, parámetro que se fija? El gasto. Como no conocemos, desde el punto de vista del sector público, el ingreso, porque son estimaciones, ¿cierto? Que pueden ser moderadas o qué sé yo. Sí, lo que se estima y que se compromete todos los años en la ley de presupuesto es el gasto. Entonces, ¿no es cierto? Yo soy el ministro de Hacienda de turno y le digo, don Eugenio, ¿cuál va a ser el gasto que usted me presenta, cierto, para su ministerio este año? Yo le digo, ¿sabe qué? El gasto lo vamos a reducir, lo vamos a mantener, lo vamos a aumentar, ¿cierto? Y ese gasto se compromete. Y pensemos una cosa, este año 2025, cuando se discuta la ley de presupuesto, que eso va a ocurrir, ¿cierto? Septiembre, noviembre, claro, ¿cierto? Esa ley de presupuesto va a heredar a una nueva administración. O sea, cualquiera sea la administración que llegue, ¿cierto? De derecha, de izquierda, de centro, donde sea, ellos van a heredar este presupuesto que va a haber discutido la última, digámoslo así, año de administración del presidente Boric. Entonces, tú en el fondo vas a llegar con ese presupuesto donde tú, ¿qué es lo que delimitaste o acotaste? Fueron los gastos. Entonces, cuando tú comprometes gastos es muy difícil, ¿no es cierto? Decir, oye, no, ¿sabéis qué? No vamos a poder viajar a Cancún, o no vamos a poder dar gratuidad a la educación superior, o no vamos a poder hacer estas prestaciones que están comprometidas. Vamos a hablar del gasto, que es uno de los principales dolores de cabeza que hay, porque ya lo ha tocado Felipe Berger, nuestro invitado en esta jornada. Sí, ya lo sé, no me muestre su dedo. Me muestra acá Martín el dedo, pero no es el dedo del medio, como siempre lo digo. Les quiero contar que nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de Salud Lucero es siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los héroes, vivir con ganas. Y AFP Plan Vital es top. Por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital obtiene el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Felicitaciones a la gente de AFP Plan Vital, por supuesto. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz, y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Y Algorithm ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Invisalign, facilitando el acceso a una sonrisa perfecta y sin pagos iniciales elevados. Para consideres también a Algorithm. Estamos con Felipe Berger, él es ingeniero comercial, un experto en macroeconomía, magíster en economía y en políticas públicas también, así que vamos a conversar con él del gasto y del 2025 que ya estamos viviendo la pausa y ya estamos de vuelta en un instante. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años, podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsionario. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor.
Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/sumate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con consultas médicas desde 990 pesos sin tope. Convenios dentales, kinesiología y clínicas móviles de salud. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Ya estamos de vuelta en Simple, la pizarra de Pizarro, sin Pizarro, aquí en Agricultura, por supuesto. En plenas vacaciones estamos muchos, por supuesto, así que a todos quienes nos están escuchando en diferentes partes de Chile, aprovechando su descanso, por supuesto, les enviamos un gran saludo. Yo tosiendo con los cambios de temperatura que hemos tenido, pero aquí estamos con Felipe Bergue conversando de lo que va a ser el 2025 desde el punto de vista económico. Estuvimos hablando de los presupuestos, de los malos cálculos, de un 2025 que va a ser muy parecido al 2024, pero que viene con la expectativa del cambio de gobierno. Y hablamos del gasto. Y fíjate que hace poquito, recuerda que el Diario Financiero publicó que en el último trimestre la expansión de la deuda pública estaba en un 42% del PIB. Algo que es realmente monstruoso, una cantidad de plata monstruosa. ¿Tú sientes que hay un esfuerzo por parte del Ejecutivo en el sentido de ir reduciendo el gasto fiscal? ¿O, como mencionaste tú recién, como que ya perdieron la vergüenza y que da lo mismo? Mira, sinceramente, no hay una meta concreta. Yo recuerdo la primera administración del presidente Piñera, que él dio un instructivo presidencial muy claro. Dijo, ok, la parte operacional, ahí podemos hacer la diferencia después, que en el fondo no sé, cuánta plata se gasta un funcionario público en viáticos, en viajes, qué sé yo, cuánta plata vamos a gastar en café, en pasaje, en combustible, en insumos de oficina, etcétera. Una reducción paulatina de 5% al año. ¿Ya? Yo no he visto en este gobierno, y no lo he visto la verdad en otras administraciones, donde exista un instructivo presidencial así de claro. ¿Ah? Por ejemplo, regular, no sé, el cambio de un vehículo para una autoridad de gobierno. Oye, mira, que se cambie, no sé, cada 7 años o según las necesidades, digamos. Sin ir más lejos, vimos, ¿no es cierto?, el gobierno hace un tiempo atrás quería comprar la casa. La casa del presidente Allende, del presidente Elwin. Por casi $1 millón, más o menos. Entonces, bueno, ahí tú no ves una política en donde ellos estén restringiendo el gasto, ¿no es cierto? Todas las platas mal habidas, mal administradas, casos fundaciones. Entonces, claro, uno dice ahí, esta cuestión finalmente es una bolsa negra y claro. Y volviendo al punto que tú señalabas, Eugenio, en relación al tema de la deuda. Si el sector público compromete su gasto, no puede echar pie atrás. Por ejemplo, te pongo en antecedente el siguiente caso. Gratuidad en la educación superior. ¿Ya? Es un gasto que se compromete. ¿Quién lo financia? Lo financia el sector público. ¿De dónde sale ese dinero? Impuestos. De los contribuyentes, efectivamente. Más o menos, para que tú tengas una idea, la gratuidad de la educación superior cuesta así algo del orden de los 2.000, 2.500 millones de dólares al año. Mucha plata. Es mucha plata, efectivamente, mucha plata. Si tú comprometiste eso en tu presupuesto, tú no puedes venir a mitad de camino y decirle, ¿cierto?, a los alumnos que están estudiando gratuidad, oye, ¿sabéis qué? Ese nos acabó la plata. Ándate para la casa, ¿cierto? Claro. No puedo. Entonces, ¿mediante qué seguimos financiando? Como bien lo señalabas tú, mediante deuda. Y es el gran problema. Uno dice, oye, no, mira, la deuda en Chile no es el 50% del PIB, está menos de la mitad. Hay algunos que dicen, no, pero si Alemania tiene un comprometido el PIB en un 60%. Sin ir más lejos, Estados Unidos tiene un 100% del PIB de deuda. Entonces, tú dices, no, Chile tiene mucho espacio. Ya, pero hagamos cálculo. Mira, el año 2010, ¿cuánto se pagaba aproximadamente en intereses por la deuda? ¿Por qué saco a colación este tema? Porque cuando tú tienes deuda, tú tienes que pagar intereses. Un banco, ¿no es cierto?, cuando te financia una casa, cuando te financia la compra de un auto, no lo hace gratis, te cobra intereses. Y eso es lo que nosotros en la finanza del sector público llamamos servicio a la deuda, el pago de intereses. Hoy día, aproximadamente con el nivel de deuda que hay en el país, ¿cierto?, creciendo de manera importante, estamos pagando más que lo que nos cuesta la gratuidad de la educación superior. O sea, Creo que eran del orden de 5.000 millones de dólares por intereses. Imagínate, una brutalidad. imagínate, es una brutalidad. O sea, prácticamente 2 veces lo que cuesta la gratuidad de la educación superior. O sea, nos estamos gastando en intereses de deuda adquirida, ¿cierto?, lo que vale
prácticamente 2 veces, ¿cierto?, la gratuidad en educación superior. Lo que valen, para que tengamos una idea, 10 hospitales de alta complejidad, un hospital de alta complejidad, Hospital Salvador, un instituto del tórax, etcétera. Estamos hablando de un hospital de 500 millones de dólares. Imagínate lo que nos estamos gastando. Entonces, aquí tú dices, oye, es momento de quien sea que llegue la nueva administración decir, oye, ordenar la casa, decir, oye, ¿sabéis qué? Estamos gastando mucha plata en intereses, porque en el fondo nuestro deuda ha crecido, porque nuestros ingresos han caído, te decía yo, por un bajo crecimiento económico, etcétera. Y como tenemos compromiso adquirido desde el punto de vista del gasto, ¿cómo lo financiamos? Vía deuda. Bueno, eso implica también el hecho que en octubre del año pasado se sacará otra vez plata del Fondo de Estabilización Económica y Social. Así es. Creo que dan del orden de $1.000 millones que fueron retirados por eso. Efectivamente. Entonces, tú tienes ese mecanismo que es este Fondo de Estabilidad Económico-Social, que ha llegado a tener, si mal no recuerdo, según mis cálculos, algo así como 21 millones de dólares. Ese ha sido como el apogeo de cantidad de plata que tiene el FES. 21.000 millones de dólares. Yeah. Y claro, hoy día tenemos un FES que tiene del orden de los 5.000 aproximadamente. 5.000 o sea, ya nos comimos. Sí, pues hemos comido buena parte. Ahora hay que ser justo en esto. Una parte importante se comió en la pandemia. Claro. Ahora, no nos olvidemos que a la salida de la administración del presidente Piñera, ¿cierto?, su segundo gobierno, ellos hicieron un ingreso importante de recursos al FES. Creo que ingresaron algo así como 5.000, 7.000 millones de dólares, para que no quedara en cero en el fondo. Claro. Entonces, claro, hemos visto que de manera sistemática esta administración ha sacado recursos del FES, ¿ya? Y este es un fondo que de alguna manera, ¿cómo opera? Opera así como de manera contracíclica, es decir, en periodos de bonanza económica, se ahorran el chanchito, ¿cierto? Y cuando las vacas están más flacas, tú sacas plata. La idea de sacar plata es sacarla para poder financiar buenas políticas públicas. Y para no endeudarte. Y para no endeudarte, efectivamente. Pero claro, cuando tú tienes, ¿no es cierto?, un crecimiento de manera insostenible del gasto y de la mala administración de recursos, claro, finalmente no te queda otra que echar mano a estos ahorros que hay desde el punto de vista del sector público. Sí. Oye, Felipe, fíjate que yo te escucho y es bien interesante entender en esta lógica de la economía de la casa que obviamente una de las formas de arreglar esto es reducir los gastos. Alguien va a tener que ponerle el cascabel al gato y uno intuye que si en efecto, como indican las encuestas, es un gobierno de oposición el que viene, uno entiende que el ajuste tiene que venir por ahí. ¿Vamos a sentir el ajuste? Bueno, preguntémonos qué pasaría en una casa. Si nos encontramos con que nuestros ingresos se caen en un 20-30%, por supuesto que el ajuste se va a sentir. Hay que hacerle un hoyito más al cinturón, sin duda. Sin duda. Y ahora, uno esperaría que los candidatos presidenciales que van en la elección fueran sinceros respecto de esto. Es decir, el no hay plata de Milei, podrá gustarte Milei o no, pero fue un acto de una sinceridad brutal respecto de cuál era la situación del erario argentino. Uno esperaría que en el caso chileno se fuera también honesto y dijera, ¿sabes qué? No tenemos plata, al contrario, lo que tenemos que hacer es ajustar y mover las piezas para volver a crecer. Por supuesto, ¿no? Por supuesto. O sea, a ver, la pregunta es, en la casa, al ciudadano, ¿no es cierto?, que nos está escuchando, que nos está mirando, ¿debería verse más resentido? No. ¿Dónde se siente esa, digamos, recesión que uno pudiera ver en el punto de vista del ajuste del presupuesto fiscal? En programas que uno diría están mal evaluados. O sea, yo te lo digo, sinceramente, por ejemplo, si yo fuese ministro de Hacienda o cualquiera persona con 2 dedos frente fuera ministro de Hacienda, ¿qué lo quería hacer? Debería ver, bueno, ¿cuáles son los programas que están mal evaluados? Y recortar esos programas que están mal evaluados. Y con eso tú puedes reasignar esos fondos para otras prioridades. Sí, claro. Tú puedes, por ejemplo, generar reasignaciones presupuestarias. También, ¿qué es lo que se ha visto de manera sistemática, yo diría, en los últimos 15 años de gobierno? Aumentar el aparato fiscal, crear más reparticiones, más ministerios, más servicios. Bueno, todo eso finalmente es plata. Públicos que eran 112.000, creo que en este Efectivamente. Entonces, todo eso es plata. Si tú de alguna manera vas, ¿cierto?, sacando, como se dice, la parte de la grasa y te quedas con el músculo, obviamente, puedes generar ciertas reasignaciones presupuestarias y eso te puede ordenar bastante la plata. Las cuentas, digamos, y los efectos que yo pudiera tener. Ahora, el panorama obviamente tiene estas cosas que están ahí encima y probablemente la discusión política, cuando nos metamos en economía, va a apuntar a eso, a 2 cosas.
cómo reducimos los gastos, cómo gastamos bien la plata que tenemos, porque no hay plata, y qué hacemos para crecer. Son esas dos cosas que seguramente van a estar arriba del debate presidencial. Démosle respuesta a eso. Ya me diste una respuesta respecto del gasto. En el fondo, programas mal evaluados, los reducimos, ya. Está la propuesta de reducción de ministerios, que es una posibilidad también Por supuesto. que yo creo que incluso el debate va un poco más allá, que tiene que ver con la modernización del Estado, que es un Por debate mucho supuesto. más profundo. Por supuesto. Pero, ¿qué hacemos para crecer? Fíjate que donde tú estás sentado hace, creo, como 5 o 6 meses, Michelle Laven me dijo, mira, si de mí dependiera, lo que yo haría sería retrotraer íntegramente la reforma de Arenas. Eso es lo que ella me dice me dijo, si hacemos eso, en 6 meses el crecimiento vuelve a estar sobre el 4, que es más o menos lo que necesitamos para que el país comience a generar ingresos, a generar plata. Esa es una cosa. Otro amigo economista me dijo, yo también le haría variaciones a la reforma de Briones. Esto de ponerle IVA a los servicios, Así tipo es. de cosas, también lo retrotraería. Ese es el camino. Hay otros caminos que podrían permitir, por ejemplo, un poco liberar las fuerzas del mercado para que el crecimiento empezara a andarse. A ver, yo creo, insisto, el hecho de que la próxima administración, según las encuestas, sea más de centro-derecha, ya es un gran, digamos, cortapisa que tú eliminas del mercado. Porque uno espera que un gobierno de derecha sea proclive al crecimiento económico y en eso sea consistente con ciertas reformas para ello. O sea, uno también debiese ser justo. Si fuese un gobierno de la desconcertación, Probablemente, probablemente también estaría también, en la misma sí, posición. Si los sí. que estaban con el decrecimiento Sí. son los que ganaron la elección y los que se van a ir en diciembre. Así Claro. es. Sí, sí, en ese aspecto hay que ser justo. Entonces, claro, tú esperarías políticas pro crecimiento económico. Y en eso yo comparto lo que señalaron tus invitados, ¿cierto? De que, a ver, sistemáticamente, si yo hago memoria, han habido 5 últimas administraciones en las cuales han habido reformas tributarias. Y estas reformas tributarias, en simple, sin entrar en detalle, ¿qué es lo que han hecho? Han subido los impuestos. Por anga o por manga se han subido los impuestos. Creaciones de nuevos impuestos o desintegrando un sistema o eliminando lo que es el food, etcétera, se han incrementado los impuestos. Entonces, el camino es más o menos lógico. Cualquier paquete de medidas que estimule el crecimiento económico tiene que ser una reforma pro crecimiento económico. Que tú, por ejemplo, bajes, no sé, el impuesto corporativo a las empresas, que hoy día es cierto un 27%, reducirlo. Y la OCDE lo tiene en 23, creo, ¿no? Exactamente. Sin ir más lejos, en la década de los 80 en este país, Ujú. cuando Hernán Vigi era ministro de Hacienda, él hizo eso, bajó el impuesto a las empresas. Por ejemplo, reducir el impuesto también de segunda categoría, ¿cierto? Hoy día una persona paga una tasa de un determinado cierto salario de 40%, reducirla. Por ejemplo, reducirla, no sé, el 35, 30%. Sabemos bien, lo decías tú hace un ratito atrás, que los impuestos a los súper ricos no sirven. ¿Por qué no sirven? Porque los súper ricos, ¿qué es lo que se hace? Se llevan su plata para otros Además, países. hoy día es con un botoncito, lo hacía en el celular, en la playa, voy Así a es, cambiar la... así claro. es. No, y acá hay un gran tema, porque finalmente tú dices, oye, una persona es rica ya, pero ¿por qué es rica? Porque tiene mucho patrimonio, porque tiene mucha plata en la cuenta corriente. ¿Sobre qué tú pagas el impuesto? No es fácil eso, porque tú dices, oye, no, yo soy rico porque tengo 10 propiedades. Sí, efectivamente, pero no significa que tenga la plata para pagar por las 10 propiedades, porque las 10 propiedades están invertidas, ¿cierto? No las puedo vender. Entonces yo creo que una receta para el crecimiento económico tiene que ver con eso, con una reforma pro crecimiento económico, pro inversión. Cuando tú, desde el punto de vista de la teoría macroeconómica, eliminas todos los incentivos pro ahorro, cada peso que tú ahorras, para hacerlo en simple, una familia, la plata que yo no gasto y que me ahorro, que me meto al bolsillo, yo la puedo invertir. Ujú. Y al invertirla, yo la voy redituando, le voy sacando intereses, le voy sacando ganancias. Lo mismo pasa desde el punto de vista de las finanzas públicas. Lo que se puede ahorrar genera inversión, y esa inversión es pro crecimiento económico. En este país nosotros necesitamos de manera sistemática reactivar la inversión. Ujú. Y eso obviamente responde a una reforma pro crecimiento económico. Y esto además tiene un rebote en la gente que es muy importante y que también quiero andar un poquitito en eso, que tiene que ver con el mercado laboral, porque evidentemente en la medida que tú puedas ahorrar, tú puedes evidentemente generar más empleo y generar más empleo, generarle más oportunidad a la gente, porque le decíamos a la gente que este año 2025 que cuide la pega. Cuide la pega. Claro. Si hubiera más crecimiento económico, habría más oportunidades Así y es. evidentemente uno diría, bueno, ya ahí juega un poquito, ya seguramente van a haber ofertas, va a haber una buena cosa. Quiero que hablemos de eso y quiero también que al regreso, Felipe, conversemos respecto del factor Trump.
de qué eventualmente puede ocurrir con el mundo con la nueva presidencia de Donald Trump. Tengo que ir a menciones y voy de inmediato y lo hago con mucho cariño para nuestros amigos de Los Héroes, porque nuestro compromiso con tu salud es todos los días y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Centros médicos, especialidades desde 990 pesos, clínicas móviles de salud, seguros dentales, telemedicina y mucho más. Los Héroes, vivir con ganas. Y AFP Plan Vital, por supuesto, es top, es topísimo. Fíjese que por tercer año consecutivo, AFP Plan Vital ha obtenido el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Felicitaciones a los amigos de AFP Plan Vital. Y en H Seguro Laboral queremos que tu equipo esté más protegido, más sano y más feliz, y es por eso que te entregamos la mejor experiencia en servicio a través de nuestra amplia red de cuidado integral que va desde la prevención a la recuperación. H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. Y Algoritmo ofrece planes de financiamiento personalizados para tratamientos Inviselling y facilitando, por supuesto, con ello el acceso a una sonrisa perfecta sin pagos iniciales elevados. Consulta y pregunta por Algoritmo. Estamos con Felipe Berger, ingeniero comercial, economista, magíster en políticas públicas, profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y en la Universidad del Desarrollo, conversando de lo que será este año económico 2025. La pausa es breve, ya estamos de vuelta. Hola, en este nuevo capítulo hablaremos sobre algunos beneficios del sistema de pensiones. ¿Sabías que estar en una AFP no solo te permite aumentar los ahorros para tu futura pensión, sino que también te permite acceder a una serie de beneficios? Acá te contaremos cuáles. Al cotizar, podrás acceder al SIS, Seguro de Invalidez y Sobrevivencia, el cual te protege en caso de invalidez y cubre a tu familia en caso de que fallezcas, entregándoles una pensión de sobrevivencia. También, si te encuentras cotizando de forma dependiente o independiente en la AFP y además en una ISAPRE o FONASA, tendrás el derecho al pago de licencias médicas. Si eres mujer y madre, al cumplir los 65 años podrás recibir un bono por cada hijo nacido vivo o adoptado. Además, aquellas personas que deben pagar los gastos funerarios de una persona que se encuentra afiliada a una AFP podrán tener un apoyo monetario. ¿Tienes dudas? Cuenta con nosotros para informarte y conocer qué otros beneficios tienes por ser parte del sistema previsional. ¡Nos vemos! Así como cuidamos a Andrea en la agricultura, cuidamos a Pablo en la construcción, a Jimena en la peluquería, a la señora Mercedes en la panadería y a todas y todos los trabajadores de Chile con H Seguro Laboral, el seguro laboral para que tu equipo esté mejor. Porque llevamos 65 años acompañándolos desde la prevención a la recuperación, con la red de cuidado integral más grande del país. Cámbiate hoy en h.cl/súmate. H Seguro Laboral, el cuidado que las y los trabajadores de Chile necesitan. H, vive el cuidado. ¿Qué es lo más importante para ti? Vivir con más salud. Y en Los Héroes cuentas con exámenes desde copago cero y telemedicina desde 2.990 pesos. Descuentos y reembolsos por compras en farmacias. Con Los Héroes tienes beneficios todos los días. Nuestro compromiso con tu salud es todos los días. Y el programa de salud Los Héroes siempre suma más. Los Héroes, vivir con ganas. Última vuelta, último bloque aquí en Simple, la pizarra de Pizarro en agricultura en la mitad de febrero con el calor y con el descanso ambiental. Le metemos presión y dolor de cabeza a la gente con el 2025 que hemos estado desglosando con Felipe Berger en este programa. Hemos hablado de las expectativas de la macroeconomía, hemos estado hablando respecto de cuánto estamos gastando, de cómo generar crecimiento, que probablemente van a ser temas de la campaña presidencial de este año, que es quizá el elemento distintivo de un 2024 que va a ser muy parecido al 2025 a lo que ya vivimos. Pero yo te preguntaba respecto de, y hablábamos respecto al crecimiento, del ahorro y las consecuencias para la gente común y corriente, que es el tema del mercado laboral. Y el mercado laboral está además presionado por otras cosas, las 40 horas, el sueldo mínimo, la ley Cari, en fin, una serie de cosas que se han incorporado y que de alguna manera han tensionado el mercado laboral. Seguimos con la recomendación de, señora, señor, 2025, cuide la pega. Por supuesto, porque como te decía yo, es un año donde hay que mirar las expectativas. Entonces, claro, hay que cuidar el trabajo, hay que ser responsable, y sobre todo porque
¿qué es lo que está pasando hoy día en el mercado del trabajo? Si uno ve, ¿cierto?, los últimos datos, ha habido una disminución de la tasa de desempleo, pero la tasa de desempleo finalmente es un número, es una división. Esto te está mostrando, en definitiva, que hay una reducción de las personas que están desocupadas, que se puede explicar u obedecer a varias cosas. Primero, por ejemplo, el aumento de la informalidad laboral. O sea, una persona, ¿cierto?, que en el fondo trabaja, pero que trabaja sin contrato de trabajo, sin seguridad social, etcétera, desde el punto de vista de lo que es la encuesta del desempleo, a la persona, ¿no es cierto?, le preguntan si trabajó, y una persona puede efectivamente estar trabajando de manera informal, y eso es considerado una persona empleada. Entonces, cuando tú tienes, ¿no es cierto?, que ha ido incrementándose de manera sistemática el empleo informal, ese es un claro signo de debilitamiento de nuestra economía. ¿Qué es lo que nosotros queremos? Cuando yo hablo en plural es desde el punto de vista de los analistas, de los economistas, que la economía tenga la capacidad para crear empleos, pero empleos formales, empleos con seguridad social, con, digamos, derecho a una persona que pueda presentar una licencia, ¿cierto? Ese es el empleo que uno espera. Y para ello lo crucial es que haya crecimiento económico. Y en eso donde no hemos parado, donde lo que más ha tenido crecimiento del empleo es el empleo público, digamos. Y claro, por supuesto, o sea, si uno mira el crecimiento desde el punto de vista formal, donde más ha crecido ha sido el empleo público. Aquí hay que dejar en claro una cuestión. El sector público no es una agencia de empleo. No es una agencia... Aunque lo parece. Aunque pareciera hacerlo, ¿cierto? No es una agencia de empleo. El sector público tiene que hacer su pega desde el punto de vista macroeconómico, microeconómico también muy importante. Reformas, por ejemplo, pro crecimiento, destrabar la inversión, la permisología, que eso podríamos conversar otro programa, etcétera. Y con ello generar todas las condiciones para que haya emprendimiento, para que las personas, ¿no es cierto?, puedan emprender, puedan crear trabajo, puedan agregar valor a la actividad económica, y con eso, ¿no es cierto?, vamos a ver un equilibrio en el mercado del trabajo donde lo más probable va a aumentar la formalidad, ¿no es cierto?, van a aumentar los salarios. ¿Qué sentido tiene tener un salario, ¿no es cierto? Tú dices hoy un salario mínimo, 500.000 pesos, cercano a 500.000 pesos, si hay crecimiento económico. No tiene ningún sentido. Cuando hay crecimiento económico, un salario mínimo no tiene ninguna razón de ser, porque el mercado de por sí solo se tiende a ajustar, y al ajustarse, obviamente, los salarios tienden a incrementarse. Piénsalo así. Tú me dices, oye, la economía nos está yendo bien, estamos creciendo, no sé, al 4,5%. Quiero contratar a una persona. ¿Cómo lo hago? Lo más probable es que esa persona está trabajando. Entonces, ¿qué es lo que yo tengo que hacer? Para poder traer a esa persona que trabaje conmigo, tengo que ofrecerle un salario mayor. Ahí ya tenemos un reajuste. O sea, en el fondo hay mejores condiciones, quizás. Efectivamente, claro, hay un incremento de la demanda por trabajo cuando hay crecimiento económico. Como bien tú lo decías, todo esto va concatenado. O sea, el crecimiento del mercado del trabajo se explica por el crecimiento económico, la inversión también explica el crecimiento económico. Entonces, son factores súper importantes. Entonces, hoy día, ¿no es cierto?, las personas que nos están viendo es tomarse este año con cautela, ver qué es lo que va a pasar, las autoridades que van a llegar, ¿cierto?, el próximo año, qué medidas van a implementar, y con ello, ¿no es cierto?, poder tener un respiro y decir, bueno, la economía lo más probable es que crezca a tasas superiores al 2%, ¿no es cierto?, y con ello, obviamente, el efecto positivo que va a haber sobre el mercado del trabajo. Y a la gente que está desempleada, ¿qué le podemos decir? Que no pierda la esperanza, que lo más probable es que si sale, ¿cierto?, un gobierno de centro derecha, van a poder encontrar trabajo un poquito más rápido. Porque mira, yo siempre tengo el recuerdo cuando cuando el presidente Piñera ganó su primera elección, su primer mandato. El 2010. El 2010, claro. Acuérdate que la elección fue el 2009. Final del 2009. Pero el balotaje fue el 2010. Claro, exactamente. Yo nunca me voy a olvidar, día domingo el balotaje, un lunes ya, y es como que se apretó un botón en la economía. Tú veías grúas paradas y empezaron a andar las grúas. O sea, el mercado de alguna manera en eso es muy eficiente. Y es muy sensible también. Es muy sensible. Los tipos dicen, ok, pum, teníamos esto en off, ahora le vamos a apretar el botón on. El inversionista no es que se le acabó la plata para invertir. El tipo está receloso y dice, ¿sabéis qué? Tengo una plata para invertir acá en el bolsillo, donde sea que la tenga. ¿Sabéis qué? Invirtamos ahora. Entonces, lo más probable es que va a pasar eso. Y si pasa eso, lo más probable es que una persona que, no sé, lleve un año buscando trabajo y no encontraba, va a encontrar trabajo porque se van a abrir más oportunidades de trabajo, más oportunidades laborales. Entonces, ese es un poco el mensaje que uno tiene que transmitir, digamos. Bueno, fíjate que tú hablabas de cambios de siglo, y una de las cosas que yo quería conversar contigo también tiene que ver con, bueno, hemos hablado del factor interno, que el factor interno es un factor relevante de un poco cómo le presentamos
Chile a los inversionistas, hemos pasado por un ciclo político muy complicado, muy difícil, muy revuelto, con mucha incertidumbre. Creo que, insisto, después del 4 de septiembre de 2022, como que de alguna manera la cosa comenzó a estabilizarse, pero bueno, hay otros temas de por medio. Pero más allá de eso, fíjate, está el factor Trump. Donald Trump lleva un poquito más va a ser un mes ahora de haber asumido el cargo en los Estados Unidos. Y yo quería preguntarte un poco eso. ¿Cómo sientes tú que de alguna manera ha sido percibida por la economía mundial, ¿no? Lo que era el triunfo de Donald Trump? Algo que probablemente podríamos haberlo sentido de Newton en que él gana, ¿no? Pero tú notas que la economía mundial puede tener un acelerador importante con Trump en la Casa Blanca, ¿no? Sí, mira, a ver, en general, acá hay que decir lo siguiente. Si a Estados Unidos le va bien al resto del mundo. A países, por ejemplo, como el nuestro. O sea, perdona, pese a que dijo apenas asumió que los latinoamericanos nos necesitan a nosotros no los necesitamos a ellos. A ver, no sé si tan así, pero hay una parte de lo que él señala que tiene razón. Nosotros, Estados Unidos, por lo menos en el caso de Chile, es un socio comercial muy importante. Entonces, si a Estados Unidos le va bien, los gringos nos compran más cosas a nosotros. ¿Ah? Nosotros, por ejemplo, ¿qué le vendemos a ellos? Le vendemos vino, le vendemos salmón. Entonces, si a los americanos le está yendo bien, la economía crece, ¿no es cierto? Obviamente ellos nos van a querer comprar más cosas a nosotros. Y eso es una buena noticia para nosotros. Una de las cuestiones que Donald Trump, ¿cierto?, ha sido enfático y ha ido impulsando, él dijo, oye, mira, yo voy a reducir, ¿cierto?, los impuestos. Y la reducción de impuestos, obviamente, se traduce en un mayor crecimiento económico. Y por eso lo digo, si Estados Unidos crece, a Chile le conviene que Estados Unidos crezca, porque nosotros somos socios comerciales. Probablemente a Donald Trump no le importa tanto si Chile crece o no, pero sí nos importa más a nosotros los chilenos si es que Estados Unidos crece, por lo que te acabo de decir. No nos olvidemos qué es lo que pasó el año 2019. Acordándonos que no había, ¿no es cierto?, estallido social, que no había pandemia. ¿Ah? ¿Qué es lo que pasó el año 2019? El año 2019, ¿no es cierto?, nosotros más o menos deberíamos haber crecido así algo del orden del 3%. Obviamente, si uno revisa los datos, eso no sucedió. Claro. 0,9 crecimos. Claro. ¿Cuáles fueron los factores? Bueno, fueron varios. Quedémonos con lo externo. Lo interno yo creo que lo tenemos más o menos claro. ¿Ah? El estallido, bueno, después el 20, la pandemia, etcétera. ¿Qué es lo que pasó? Pasó en el fondo que hubo esta guerra comercial entre Estados Unidos y China. Y eso obviamente nos pegó muy fuerte a nosotros. ¿Por qué? Porque estamos hablando de dos socios comerciales que son muy importantes para Chile. Estados Unidos y China. Y además que tampoco podéis elegir, pues me quedo con este, me quedo así con es, otro, no, así a mí me sirven los dos, digamos. En ese aspecto hay que ser políticamente correcto y hay que estar bien con Dios y con el diablo, ¿cierto? Porque claro, si le guiño el ojo a Estados Unidos, también tengo que hacerlo con China. Entonces, ahí hubo una situación muy, muy compleja. Entonces, esperemos que este año, este 2025, ¿no es cierto?, no vaya a haber una guerra arancelaria con algún socio o con socios comerciales importantes que tenga Chile, que se repita la historia del año 2019. ¿Ah? Porque obviamente eso puede ralentizar de manera importante nuestras exportaciones. Acordémonos que los chinos, por ejemplo, entre otras cosas, nos compran cereza. ¿Ah? El lío que hubo con la cereza en enero, digamos. Así es, así es. Entonces hay un boom de la cereza, ¿ah?, donde estamos hablando de exportaciones por más de 2.000 millones de dólares, un mercado incipiente, en donde a lo mejor hace 10 años atrás no se importaba ni una fracción de eso, o sea, no se exportaba, quiero decir, ni una fracción de eso. Entonces, es importante que, claro, hayan buenas relaciones, sobre todo con nuestros socios comerciales, eso es lo más importante. Si en ese aspecto Donald Trump mantiene su discurso, digamos, él tiene un discurso muy confrontacional, o sea, oye, no, mira, además, a ratos parece un Trump que si viene un hombre claramente de derecha, muy de derecha, uno debería pensar, bueno, él además tiene a Milei lo tiene como referente y todo eso, pero Trump en algunas cosas, él es bien como proteccionista. Y te cae mal alguien y dices, no, lo voy a subir los aranceles, claro. si Dinamarca no me pasa Groenlandia, lo voy a subir los aranceles. Supuesto. Que es uno de los grandes temores que hay, digamos, la guerra arancelaria. Claro. ¿Tú ves a Trump en esa perspectiva de estar subiendo la arancela del resto o no? A ver, yo lo veo claramente porque lo vimos ya en su primer mandato. Entonces, claro, no es una persona de simple amenaza, sino que es de amenaza y acción. Entonces, claro, no sería raro que viésemos una medida, ¿no es cierto?, donde él dice, oye, mira, yo voy a proteger la economía doméstica, entonces lo voy a subir el arancel con un determinado país, no sería raro verlo. Ahora, insisto, ojalá que no sea con China, ojalá que no sea con un país donde nosotros tenemos intercambios comerciales importantes. En ese aspecto hay que decirlo. Ahora, también creo un factor importante.
como bien tú señalabas, Donald Trump, ¿no es cierto?, es un representante de la derecha, digamos. ¿Ah? Entonces, si Chile logra elegir un gobierno de centro derecha, ya eso sin duda es tener un aliado. Cuestión que hoy día no lo es, ¿no es cierto? Claro. El presidente no fue invitado, el presidente Boric, al ascenso, ¿no es cierto? Porque claramente no hay una afinidad política. Entonces, si en Chile, ¿no es cierto?, tenemos, y se da esa coincidencia de tener, ¿no es cierto?, prácticamente los 4 años de gobierno con un gobierno también de derecha en Estados Unidos, eso sin duda es positivo, porque uno puede, por ejemplo, tener mejores relaciones comerciales, puedes tener ciertos pactos de amistad. Imagínate tú, Milei, también un referente de derecha, es referente, como lo señalabas, ¿no es cierto?, para Donald Trump. Entonces, en el fondo, hay que aliarse a esos amigos y con ellos tratar de sacar partido, obviamente, de manera positiva para nuestra economía. Bueno, el factor Trump es un factor importante. Yo creo que no, o sea, en algún minuto dijo que iba a revisar los tratados internacionales, los tratados de libre comercio. Creo que en el caso de Chile, creo que eso no va a pasar. Pero es un factor importante. Con Trump va asociado a otra cosa, el dólar. Y el dólar a Luca, que es un dolor, o sea, para mucha gente un dolor de cabeza, pero para los exportadores miel sobre hojuela, digamos. Siempre que el dólar a Luca es alegría para uno y, como decía Alf, el desagrado de algunos es el placer para otros. Así es. ¿Ya? ¿Qué va a pasar con el valor del dólar? ¿Va a seguir hacia arriba? Mira, a ver, el dólar, lo que hemos visto el último tiempo, se ha perdido un poquito este frenesí del dólar a Luca, pero hoy día, claro, tenemos un dólar a... Claro, acostumbramos ya parece. Efectivamente, claro. Como bien lo señalabas tú, es positivo para los exportadores. O sea, si yo soy un exportador y estoy vendiendo, ¿no es cierto?, un kilo palta, o estoy vendiendo un contenedor con cereza, al hacer, ¿no es cierto?, esta operación cambiaria de cambiar dólares por peso, obviamente recibo mucho más peso, ¿ya? Sin duda, tener un dólar cercano a los 1.000 pesos te favorece y le da mucho oxígeno al sector exportador chileno. Mira, sin ir más lejos, yo tengo en la cabeza, esto tiene que haber sido año 2008, 2009, se instaló un contenedor afuera del Ministerio de Hacienda, donde había muchos exportadores que tiraban, ¿no es cierto?, hacia el Ministerio de Hacienda, tiraban tomates, tiraban, ¿no es cierto?, distintos tipos de verduras, porque teníamos un dólar cercano a los 400 pesos. Entonces, en el fondo, claro, a los tipos se le había caído de manera importante los ingresos. Pero, por el lado de las importaciones, es un dolor de cabeza. ¿Por qué? Porque tú, ¿cierto?, vas a comprar algo y hoy día te cuesta dólar a Luca. Cuestión que antes no era así. Entonces, el gran problema que tenemos con un dólar a 1.000 pesos es que nosotros estamos importando inflación. Aproximadamente el 70% de los bienes que nosotros consumimos, sin ir más lejos, tu celular, tu chaqueta, tus zapatillas, tu reloj, ¿no es cierto? Todas estas cuestiones son importadas, no son producidas en Chile. Entonces, cuando tú tienes un dólar a 1.000 pesos, todo esto se te encarece y obviamente esto nos lleva, ¿no es cierto?, a esta, digámoslo así, maestría que tiene el chileno de poder hacer rendir su presupuesto. ¿Te das cuenta? O sea, con ingresos menores, ¿cómo tú mantienes tu costo de vida, tu estándar de vida, siendo que hoy día las cosas te cuestan más caras? Me quedan 2 minutos de programa. Quiero recordarles a ustedes que AFP Plan Vital es top, por supuesto, y por tercer año consecutivo. AFP Plan Vital ha obtenido el sello Top Employer 2025 por ser una de las empresas con mejor gestión de personas. Y quiero aprovechar la última cosa porque tocaste un tema, inflación. ¿Qué va a pasar con la inflación en 20 segundos? En 20 segundos. Mira, si Dios quiere, este año la inflación debería estar más cercana al límite superior. Para tenerlo en claro, el límite superior que tiene el Banco Central es 4%. El año pasado cerramos inflación con 4,5%. O sea, en la medida que hoy día la inflación esté más cercana al 4%, ideal más cercana al 3%, obviamente va a ser mejor. Esperemos que este año esté más cercana al 4% y si Dios lo quiere, idealmente bajo el 4%. Es todo un dolor de cabeza el tema de la inflación por todas las consecuencias que trae, por supuesto. Felipe Berger, economista, ingeniero comercial, magíster en economía, políticas públicas, docente en 2 universidades. Gracias por acompañarnos hoy para explicarnos un poquitito el panorama del 2025, para amargarle un poco la fiesta a la gente que está de vacaciones a un par de semanas del regreso de marzo. Así que gracias por estar con nosotros y te invitamos, por supuesto, a que puedas volver en algún otro momento. Encantado, Eugenio. Mucho gusto y muchas gracias a todos. Bueno, y con ustedes, amigas y amigos, ya lo saben, la próxima semana aquí estamos en Simple la Pizarra de Pizarro en Agricultura. Que tengan una linda semana, que les vaya bien.